Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Esta mañana siento en mi corazón compartir esta palabra, algo que el Señor está tratando en mi propia vida. Yo le decía a la pastora ayer cuando aterricé, le estaba comentando o aún no fue ayer, yo le llamé, el viernes fue, ¿verdad? Yo le llamé el viernes para decirle que estaba allá en los Estados Unidos y que ya estaba entusiasmado para llegar. Le dice, pastora, yo tengo un mensaje, que es un mensaje que yo me tengo que aplicar a mí mismo, porque es un mensaje donde el Señor está tratando en mi vida. Y ella dice, esos son los mejores mensajes, porque eso uno está viviendo. Entonces, lo que quiero compartir es sobre la gran necesidad de esperar con paciencia a las promesas de Dios. Si vamos al pasaje, y aquí, antes del pasaje, no voy a entrar al pasaje todavía, quiero simplemente tratar de, un poco de definir la palabra paciencia. Ahí usted puede ver, lo voy a leer conmigo. La paciencia es la facultad que tiene un individuo de esperar sin sentirse ansioso, sin apurar los procesos y tomándose el tiempo necesario para realizar cada acción. Por ejemplo, un padre que se siente afuera del colegio para esperar a que sus hijos terminen la jornada escolar y llevarlos a casa. También, ¿qué más se puede entender como paciencia? También lo podemos entender como la capacidad de tolerar o soportar obstáculos o situaciones adversas hasta conseguir una meta o un propósito específico. Características de una persona paciente. Piensa un momento esa palabra paciencia. Yo sé que cuando yo lo pienso, yo digo, esto es una de las cosas más difíciles de hacer. Pero escuche algunas características de una persona paciente. Sabe controlar sus pensamientos negativos mientras está a la espera. Es comprensivo o comprensiva y se toman las cosas con calma. Algunos ya están pensando en Ricardo, ¿verdad? Sí. O alguien que usted conoce que es tranquilo, pasivo. Otra característica, permite que las cosas se desarrollen en un tiempo prudente sin sentir estrés. Se toma el tiempo para disfrutar de cada una de las actividades que realiza. No apura ni pide agilizar las acciones de los demás. Aquí no estamos pensando en uno de nuestros jefes, esto no sería parte de la característica de ellos. Trabaja de manera constante sin sentir la necesidad de terminar las cosas pronto. Eso es un poco difícil para mí. No soy un detallista y a veces quiero las cosas que... Mi esposa dice, ¿por qué estás tratando de llegar a ese lugar tan rápido? Porque me gusta de punto A a punto B llegar a la forma más rápida. No perder tiempo. Y a la última característica que quiero levantar, deja que las cosas sigan su curso y se adapta a las situaciones. Algunas características de una persona paciente. Y ejemplos de paciencia. Un docente que repite varias veces un ejercicio en el pizarrón hasta que todos lo entiendan. Eso es parte de maestro en mí. Y ahora también hablando, tuve que viajar, y usted que han viajado, un viajero que espera a que todos ingresen al avión para poder acceder a él. O los que son artistas. Una compositora que deja pasar días
hasta que llegue la inspiración para ponerse a escribir. O los que le gustan la cocina, ¿verdad? Un chef que aguarda a que se cumpla el tiempo para sacar un pastel del horno. Yo sé, perdón, que le estoy ya cerca del almuerzo y le estoy dando una imagen de comida. Otras que son madres. Una madre que va cada día, que ve cada día crecer a sus hijos y cómo estos de a poco se independizan. No quiero dejar afuera a los padres. También ya decía ese primer ejemplo de un padre afuera de un colegio que se pone a leer un libro hasta que salga su hijo. O recuerdo a mi papá, después de su trabajo, él salía sabiendo que muy cansado, pero quería llegar a uno de mis partidos. Yo estoy hablando de cuando tenía solo 8 o 9 años. Y lo que yo recuerdo de esa edad es que yo estaba jugando Little League. Y antes que yo me tocaba patear, yo puedo siempre confiar que en esa esquina de la cerca estaba mi papá viéndome jugar. Pero imagínense usted que trabaja como madre, como padre, el labor que hace todo el día y después saber que sus hijos les pide, o aún ni les pide, pero usted quiere hacer el esfuerzo. Toma esa paciencia para poder estar ahí en las actividades que ellos quieren realizar. O el último ejemplo de alguien con paciencia. Un empleado que hace su trabajo de la mejor manera, segura de que en algún momento le darán un aumento. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí? Trabajando y esperando ese día que nos reconozcan. Quiero ir al pasaje, si vamos al próximo. El pasaje de esta mañana es en Hebreos 6, del 13 al 12. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y aquí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le haya prometido. La gente jura por alguien superior a sí mismo, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Pero esto Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito, nunca cambia. Confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 15. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú sabes dónde estamos en nuestro caminar. Tú conoces, Señor, nuestra entrada, nuestra salida. Conoces, Señor, nuestros pensamientos, aún nuestro accionar, Señor. Has visto lo que hemos hecho en esta semana, en este día, en todo lo que estamos realizando. Y tú nos llamas a regresar
a la ancla de nuestra alma que eres tú, Señor Jesús, y tus palabras, tus promesas que son seguras y ciertas, que no cambian. Y en eso podemos tener la esperanza. Pero el proceso de esperar con paciencia, ayúdanos, Espíritu Santo. Sí, Señor. Porque ese es el área donde nos cuesta. Es el área donde tú nos pides participar. Y en esta mañana, Señor, encomendamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas. Y habla palabra nueva, fresca y viva a nuestros seres. Te pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos, por favor. Promesas, promesas. Estamos en esta temporada que es de elecciones. Y los políticos nos prometen todo, sabiendo que no van a poder cumplirlo. Y a unos sí lo quieren hacer, pero se les hace imposible por el sistema político que hay. La pregunta es, ¿por qué es importante confiar en las promesas de Dios y ser paciente? Eso es lo que Dios está tratando en mi vida y lo que creo que es un punto necesario para nosotros seguir en pos del Señor, en pos de las metas que Dios le ha puesto como congregación, como familias, como individuos, en diferentes áreas que estamos viviendo, sea en su trabajo, sea en su hogar, donde sea que Dios le tenga, sus promesas siguen en pie. Aleluya. Amén. Él no cambia. Gracias, Señor. Si seguimos, quiero un poco como maestro que soy, un poco del contexto que hay aquí para que podamos entender un poco más y rápidamente. Lo que está pasando en el libro de Hebreos es cuando usted lee los primeros 2 capítulos, es grandioso porque ahí el autor de Hebreos está queriendo mostrar la supremacia y el poder y lo que es suficientemente Cristo en la vida de los hebreos, a la audiencia que él está escribiendo. Ahora, el capítulo 3 y 4, él comienza a explicar cómo el ser humano es insuficiente, que no lo puede lograr en sí mismo. Entonces, bueno, ya entramos al capítulo 5. Es un tipo de digresión, porque cuando uno lee el capítulo 5 y 10, él deja ahí donde Abraham se encontró con Melquisedec, o digamos la orden que Cristo está debajo de la orden de Melquisedec. Ese es el sumo sacerdote perfecto, que Cristo llegó a hacer eso, y lo deja en el versículo 10 del capítulo 5, y entra esta digresión necesaria para poder que la audiencia pueda escuchar lo que él quiere decir. En los versículos 11 al 14, aquí él pone un análisis de lo que está sucediendo con ellos. Después él pone su enfoque, que quiere enfocar en la primicia de Cristo y poner fe en lo que él dice. Los versículos 4 al 8 del capítulo 6 hablan del futuro de los que caen. Por ejemplo, había un grupo entre los hebreos que ellos tampoco no creían completamente en la palabra de Dios, y estos eran los que estaban cayendo y arrastrando a otros. Pero después él regresa en los versículos 9 al 12 del capítulo 6 a de nuevamente poner la seguridad en las palabras y las promesas y en Jesucristo. Y después llega nuestro texto, que llega a ser la base de nuestra confianza y seguridad. Le digo todo esto porque lo que está sucediendo entre los hebreos, están pasando tiempos difíciles
Y no solamente ellos están en esto, pero también hay un proceso que ellos viven. ¿Saben que cuando nosotros, cuántos saben que un helado es bien rico y queremos siempre comer un helado? Es fácil, es dulce, es bueno. Pero la carne toma tiempo de digestir, la carne es un poco más difícil. Y aquí este grupo de creyentes estaban más en las enseñanzas de la leche que en las profundidades de la palabra de Dios. Y el autor aquí quiere ayudarles a ellos a salir de las enseñanzas fáciles o las que queremos oír a las palabras y las verdades de Dios que cuesta digestir y vivir. Y así es el pasaje que estamos aquí leyendo de la base de nuestra confianza y seguridad. Si seguimos, resalto aquí estos puntos del pasaje, de los versículos 13 al 20 que acabamos de leer. El énfasis del 5:11 al versículo 12 del capítulo 6 ha sido las responsabilidades de los creyentes. Si usted toma tiempo y lo lee, usted va a darse cuenta. También, uno cuando está leyendo nuestro pasaje, es posible que uno concluya que la seguridad depende de nosotros, de nuestros esfuerzos. Pero es lo contrario de lo que el autor quiere decir, que uno no se enfoque en la ley y las obras. Es fácil, ¿verdad? En performance. También en los dos últimos, el significado de nuestro pasaje nos enseña que nuestra confianza y seguridad se basan en las promesas del pacto de Dios y la mediación de Cristo. Y también es una rampa de acceso a regresar a lo que él dejó en el versículo 10 del capítulo 5 de Melquisedec, a regresar a ese mismo tema de Cristo. Podemos seguir. Pero la clave de nuestro texto es los versículos 11 y 12 que no lo leímos en el pasaje, pero aquí dice lo siguiente: deseamos sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Tener ese mismo afán hasta el final. Yo recuerdo a los 18 años, estaba yo en Los Ángeles, y yo pasé tiempo creciendo en el evangelio, crecí como pentecostal. De niño me recuerdo que mami me llevaba, yo era su traductora porque no hablaba inglés, yo le traducía y Dios me usaba con palabras de sabiduría y le daba palabras a personas en las calles, le daba sabiduría y conocimiento donde les decía el pecado que estaban viviendo. Pero yo soy a veces tranquilo, paciente como Ricardo, que lo que yo hacía, yo cambiaba lo fuerte de esa palabra y lo hacía suave, rico suave. Pero de repente mami me voltaba y decía: no estás traduciendo lo que dice el Espíritu Santo. Yo decía: ¿cómo sabe ella? Wow. Gloria a Dios. Y obedecí. Cuando obedecí, te decía exactamente ese pecado, y la gente se tiraba a la calle de rodillas llorando, clamando a Dios para que lo perdone. Yo después, como adolescente, mami, yo no traía a mis amigos a comer a casa, pero yo sabía, si traía a casa había predicación, había culto. Tenía filipinos, libaneses, mexicanos, todo trasfondo, anglos. Quería ir a casa porque mami cocinaba bien. Pero dice: no, vamos a otro lugar, no, vamos a tu casa. Y sin mentir, llegamos a casa y inmediatamente había un culto y se arrepentían y tenían visiones y Dios les hablaba.
El punto es que yo de pequeño sabía que Dios es real y vivo y que Él se manifiesta. Gloria a Dios. Llegué al punto donde fui a high school y ahí me aparté. Yo conocía todos los cantos, sabía qué hacer, qué decir. Los fines de semana yo era un breakdancer. No se nota, pero era un tiempo. Yo me daba vueltas en mi cabeza, me tiraba como una culebra, ya lo han visto, ¿no? Hacía toda esa locura. Ahora lo hago y lo puedo hacer, pero me puedo romper algo, entonces mejor pongo el pantalón o algo, eso no sé. Pero me recuerdo fui a un culto y había una joven de pastores y parecía un ángel, colombiana, linda. Entonces me hice todo el cristiano ese domingo, el buen cristiano. Entonces, pero ella no me paraba bola. Yo llegaba los domingos, pero yo ya el viernes sábado estaba en los clubs, estaba yo bailando. Yo nunca era la que tomaba, no me gustaba tomar ni hacer drogas, ni fumar. Yo era entre mis amigos yo era el santo. Siempre me ponían como el que maneje. Pero aún no estaba en unas cosas del Señor. Pero recuerdo que ella me invitó a un culto, un avivamiento de jóvenes, una iglesia. Y algo que Dios usó en ella era recordarme el afán de mis principios en el Señor. Amar a Dios con todo mi corazón, servirle donde Él quería. Y recuerdo que yo le dije en ese culto, yo pasé al altar y Dios me habló a través del predicador. Y le dije, Señor, no la busco a ella, te busco a ti. Y en ese altar dije, Señor, si tú quieres, si no sé dónde esto salió, pero si tú quieres que yo sirva en la América Latina, estoy yo listo a hacerlo. Da mi vida ya. Y me levanté de ese altar cambiado. Pero aquí lo que quiero levantar es, como dice el mismo autor, el mismo afán que cuando usted comenzó con el Señor. ¿Se acuerda ese primer amor donde usted decía con Él, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? Y aquí el autor dice en el versículo 11 que ese mismo afán o ese mismo deseo de estar con el Señor esté hasta el final. Pero usted conoce muy bien lo que sucede. Pasa la vida y ese mismo afán del inicio se hace difícil hacer hasta el final. Por eso es que en el versículo 11, así que no seamos perezosos o inactivos, como ellos fueron apáticos. Pero por eso Él puede decir, seamos imitadores de aquellos con fe y perseverancia que heredarán las promesas. El versículo 12 del capítulo 6, si usted va al capítulo 11, puede leer del 13 al 16 el ejemplo de Abraham, ahí como Dios comienza a explicar, y los versículos 39 al 40. Pero el punto es, hermanos, si sabemos que la palabra nos dice que no perdamos el primer amor, y aquí lo que él quiere decir el mismo autor es que ese mismo deseo que tú tenías en el comienzo, tenemos que seguir en ese hasta el final. Pablo decía a Timoteo, no enfríes, sigue sacudiendo ese fuego en ti. Amén. Esa fe que fue depositada por tu mamá, por tu abuela, que siga en pie. Amén. Es la clave de nuestro texto. Quiero ver el ejemplo de Abraham por unos momentos. El versículo 13 del pasaje que estamos leyendo, hasta el 15, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Versículo 14, y dijo,
te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Pero ahí está la promesa de Dios: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Amén. Es el capítulo 11 que le estaba yo diciendo. Si seguimos en Génesis 22, 15 a 18, aquí se está refiriendo, cuando usted ve que esa palabra es del hebreo que acabamos de leer en el capítulo 11, se está refiriendo a esta instancia, cuando iba a sacrificar a Isaac. El ángel del Señor lo llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Este es como si Dios está jurando por Él mismo. Te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas al cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que más es obedecido. Por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Miremos un poquito el próximo diapositivo. Lo que Dios hace. Y quiero que aquí, por un momento, la clave de ese texto, ¿se acuerdan? Lo que es alfa al principio, que lo tengamos hasta el final, que seamos imitadores de los que perseveraron en su fe. Entonces queremos tomar un ejemplo de Abraham, porque en Hebreos toma como primer caso a Abraham, el autor de Hebreos. Pero Dios había repetido y clarificado su pacto con Abraham varias veces. Conocemos el momento inicial, Génesis 12, del 1 al 3. Este es el pasaje donde se acuerdan que conocemos bien la promesa de Dios que afirma a través del juramento. Bien, vemos ahí que es cuando Dios le dice a él que deje su hogar, su familia y busque la tierra prometida. A ese momento Abraham tenía 75 años. Quiero que pongan eso en mente. Cuando uno, en el capítulo 11 de Génesis, cuando comienza a hablar de Abraham y cuando se estaba el padre de él, y quiero que noten la diferencia que a veces no podemos darnos cuenta cuando estamos leyendo capítulos. En el capítulo 11 tenía él 70 años. Pero a los 75 es cuando tiene esta experiencia de obedecer, cuando Dios le llama. Los 5 años pasan por un capítulo o versículo. Si seguimos viendo, se repite en el capítulo 13 después de que Abraham y Lot se separan. Esos son los versículos 14 y 17 del capítulo 13. En el capítulo 15, Dios le asegura a Abraham que la descendencia prometida no sería el hijo de una de sus siervos, sino su propia descendencia. Luego nos dice que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Es donde yo digo, note versículo 6, es donde ahí tenemos ese pasaje cuando Dios dice que le cuenta por justicia, cuando Dios creyó a Dios. En respuesta a la fe de Abraham, Dios selló esta promesa al hacerlo un pacto con él. Versículos del 7 al 21 del capítulo 15. En el capítulo 17, Dios afirmó su pacto con Abraham y le dio la respuesta a la fe de Abraham. Dios selló, y también aclaró que el hijo el pacto le dio como señal de la circuncisión. También aclaró que el hijo prometido no solo vendría a través de Abraham, sino que la madre de esa descendencia sería Sarai. Aún Dios incluso le dio a Abraham el nombre de su hijo, del niño Isaac. En el capítulo 18 el Señor especificó
que Isaac nacería en mismo época el año siguiente. ¿Por qué hizo Dios todo eso? Porque somos cabeza dura. Y Él comenzó vez tras vez repetir la promesa, el pacto, dando detalles específicos. Porque somos así lo necesitamos. Cuando nosotros a veces decimos, Señor, yo quiero que me confirmes, me verifiques 1, 2, 3, 10 veces antes de hacer lo que Dios dice que haga. Pero aquí quiero que vean que Dios lo hizo con Abraham. Con el tiempo, mediante la repetición, Dios se volvió cada vez más específico acerca de su pacto con Abraham y también le dieron más garantías. Hasta Moisés deja en claro que la seguridad se basa en el carácter de Dios y su pacto, y no el desempeño perfecto de Abraham. Porque si vamos al próximo diapositivo, Abraham fracasó en varios puntos. Usted conmigo puede leer, y no voy a tomar el tiempo. Usted lee el versículo 12, el capítulo 12, del 1 al 3 da el llamado. Ya para el versículo 10 están saliendo y llegan a Egipto, donde hay una sequía y una hambre. ¿Y lo que es lo que hace Abraham? Le hizo mentir. Que se haga pasar como su hermano. Pero por la misericordia de Dios, la intervención divina, salvó Dios a Abraham y a Sarai, la virtud de Sarai, en los versículos 10 al 20. Pero también hay el fracaso, ¿no? Cuando nosotros decimos a Dios, déjame ayudarte en tu plan, en tu promesa. El caso aquí tuvimos donde Abraham, Sarai dijo, toma a Agar como tu concubina. Puede ser que a través de ella puedas recibir la promesa. Tenía 85 años cuando eso sucedió. 10 años después de la primera promesa. Y al final, el tercer ejemplo es cuando miente de la misma manera Abimelech. Y que igual como el caso de Faraón, que lo tomó para su harén, también hizo lo mismo con Abimelech. Pero interesante, hermanos, si usted ve la confesión de Abimelech en el versículo 11 hasta el 13 del capítulo 20, escuche lo que dice. Yo pensé que en este lugar no había temor de Dios. Por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana, porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa, miren esto lo que dice en el versículo 13. Te pido que muestres tu amor por mí y que donde quiera que vayamos, digas siempre que soy tu hermano. Entonces, lo que hizo en Egipto y lo que hizo con Abimelech no fue la primera ni segunda vez. ¿Dónde iba? El plan de Abraham era, miente por mí para que no me va a matar porque eres tan bella. Lo que quiero decir, hermanos, hermanas, es que a veces las promesas de Dios son tan directas y seguras, pero nuestro plan, nuestro fracaso, somos aún humanos. Abraham fue humano y vez tras vez fracasó en este proceso. Si puedes seguir. Les leo para que puedan ver. Mi punto a enfatizar los fracasos de Abraham es mostrar que Dios fue fiel en cumplir sus promesas a Abraham. Aunque la fe de este hombre, o de nuestra fe, no estuvo exenta de fracasos. El nacimiento de Isaac fue obra de Dios, por lo que Abraham pudo recibir poco crédito. La fe de Abraham algunas veces falló, pero las promesas de Dios, Abraham
eran ciertas. Amén. Gloria a Dios. Lo que quiero decir, si estamos recordando esa clave, si el autor nos pide y les pide a los hebreos que sigan con el afán hasta el final, pero lo que sucede entre en medio, lo que sucede con Abraham, porque cuando él recibe la promesa a los 75 años y cuando él recibe a su hijo, tiene ¿cuántos años? 100 años. En ese proceso de 25 años hay fracasos, hay fallas de Abraham en su fe. Pero ¿qué no falla? ¿Qué sigue en pie? Es Dios y su promesa, el carácter de Dios. Cuando mi hija Zoe nació, hace 23 años atrás, nació, como les dije, con síndrome de Down y con autismo, y no sabía lo que eso implicaba. Yo estaba recién como misionero en Ecuador, con su madre estábamos en Ecuador, acabamos de hacer nuestro primer año de misiones. Y ahí en la ventana donde puede uno ver a los bebés, ahí yo veía a Zoe. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser posible? Yo te estoy sirviendo, soy misionero, ¿y ahora qué voy a hacer con una hija que tiene el síndrome de Down y autismo? No entiendo lo que eso todo implica. Y dije, Dios, vas a ser fiel todavía. El Espíritu Santo me agarró el corazón, me dijo, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿serás tú fiel en medio del fuego? Porque yo soy fiel en el fuego. Gloria a Dios. Alto. Alabamos. El título de este mensaje, lo que resaltó cuando yo estaba haciendo este devocional con Katie hace unos 2 o 3 meses atrás, cuando recién llegamos a El Salvador, llegué a ese pasaje, el versículo 15. Después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Esperó con paciencia. Parece que en inglés se dicen oxymoron, esas dos palabras. Paciencia y esperar. Esperar con paciencia. Yo creo que es fácil esperar de forma de donde uno nos quejamos. Porque nos toca esperar. No hay otro modo. Amén. Así es. Pero con paciencia. Si pueden ir al próximo. Ya estoy por terminar. Esperar con paciencia en momentos difíciles. Tú, tus amigos, familiares, todos los seres humanos en esta vida han pasado por procesos emocionales complejos. Ya sea un trauma de la infancia, programas o creencias, todo eso se almacense en tu cerebro. Y depende solamente en ti hacer algo al respecto para no vivir en lo mismo. Antes que nada, es importante reconocer qué cosas son las que te complican la vida innecesariamente. Ese es el primer paso que debemos tomar para actuar y cambiarlos. Porque, hermanos, hermanas, la vida no sería lo que es sin aprendizajes, sin cambios, sin bajos y subidas. A fin de cuentas, como bien dice Jordan Peterson, la vida es sufrimiento, pero depende de ti qué harás con ese sufrimiento y cómo lo vas a canalizar
para que resulte en algo que te ayude a ser una mejor persona día tras día. Mi primer punto, antes de todo, sé paciente. Y recordemos que las promesas de Dios como la base de nuestra esperanza y perseverancia. Es lo que hace el autor de Hebreos. Porque él presenta una mayor seguridad en la esperanza como resultado de la perseverancia, fiel en las pruebas y las pruebas de la vida. Cuando el autor llega al final de esta sección, regresa ¿a quién? A Cristo, el sumo sacerdote. La paciencia es el ejercicio de moderación en situaciones difíciles. Esto es aprender a hacer eso. Una de las cosas que yo aprendí en todo este proceso de esperar con paciencia, Dios un día me llevó a Génesis 8:22 y solo lea conmigo este pasaje. Esto fue, quiero que vean el contexto, esto fue cuando ya después que el diluvio vino y ya todo fue destrozado y Dios hizo la promesa que no iba a destrozar el mundo con un diluvio. Pero en Génesis 8:22 Dios dice: mientras la tierra existe, habrá siempre cosecha, frío y calor, verano o invierno, días y noches. Tal vez estemos cansados de que nos digan una y otra vez: sé paciente. Claro que puede ser desesperante, que por más que hagas las cosas no cambian. Pero el mundo no se creó en un día. Las plantas no florecen de un momento a otro. El sol sale y se esconde. La lluvia y las tormentas no están ahí siempre. Todo tiene su tiempo. Y en la naturaleza esto es claro. La paciencia es una de sus principales virtudes. Si la naturaleza lo hace, también nosotros. Me recuerdo del pastor Rubén Reina. ¿Te acuerdas que le dije que yo, después de ese altar, me levanté y le dije: Señor, yo voy a América Latina? No fui a América Latina enseguida. Eso sucedería, eso fue en el 1986 o 5. Yo no fui hasta el campo misionero hasta el 96, cuando yo fui. Sería como 10, 11 años después. Pero del tiempo que fui a ese altar, yo fui a otra iglesia, una iglesia donde eran ex pandilleros, de Victory Outreach. Yo no tenía ningún trasfondo de pandillero. Lo que me gustaba es que ellos evangelizaban todo el tiempo. Para el viernes y sábado, donde antes yo iba a los clubes, esta iglesia iba a las calles para predicar el evangelio. Yo salía con ellos. Y yo estaba tan afanado en la fe, en esa paciencia, en el Señor, que recuerdo que yo estaba sentado, así como ustedes están sentados tomando notas, y el pastor Rubén Reina estaba predicando, y algo que se me vino a la mente, decía: Señor, yo quiero preguntarle algo tan importante. ¿Qué hace Él cuando vienen las dificultades, cuando vienen tribulaciones? ¿Cómo lo maneja Él? Recuerdo que el pastor estaba aquí saludando gente, y yo, mi cuaderno, tenía ya, así como la hermana, estaba con el lapicero. Le dije: pastor, ¿qué hace usted cuando viene esa tormenta, esa tribulación en su vida, donde usted, ¿qué es su secreto? Yo listo para apuntar. Y estas palabras las fue lo que él me dijo. Aleluya. Dice: tomo una taza de café, me voy a mi sillón,
reclinable favorito, me siento y dejo que pase la tormenta. Wow. No lo apunté, yo dije. En mí yo dije, wow, pero wow, eso es todo. Pero en los años que siguieron y lo que yo he vivido, he reconocido lo que él estaba diciendo. Tengo que esperar con paciencia. ¿Y qué puedo hacer que es mi accionar? Haz lo que te gusta hacer y espera que pase la tormenta, porque va a pasar. Amén. Sí, Señor. Y como un buen maestro les doy otros puntos para aplicar. Ten compasión contigo mismo. Somos los peores para autocastigarnos. Cuando fracasamos, así como Abraham, enseguida nosotros nos castigamos y decimos somos los peores. Ese es el enemigo hablando en tu oído para que tú sigas en tu derrota. Ten compasión contigo mismo. Ten un grupo de apoyo. Porque tu propia voz, tus situaciones, tu voz interna no son de apoyo. Es lo contrario. Los que son bien de cerebro lógico, va a decir, la evidencia dice que Dios no es fiel, que no está cumpliendo, porque la promesa no la veo. Pero si tienen otras voces, un grupo de apoyo, van a poder darte una salvavidas en esos momentos. Deja el pasado donde pertenece. Cuando nació Zoe, les dije lo que pasó, y eso fue una de las cosas que me dijo alguien. O no me lo dieron a mí, porque yo creo que la carne hubiera salido y no hubiera sido un ejemplo cristiano, pero una amiga de la madre de Zoe le dijo a ella, quizás no era la voluntad de Dios que te cases con él hoy. Otro ejemplo de mi pasado. Recuerdo cuando estaba haciendo mi maestría de divinidades, estaba en mi último año haciendo mi tesis final, escribiendo mis capítulos, y yo estaba en un noviazgo y lo terminé. Mi mamá, mi padre amaban a esta chica, y mamá, como le digo, es un gran ejemplo en mi vida, pero también es humana. Pensó, porque no me casé con esta muchacha, dijo, no es homosexual. Aún le preguntó a mi hermano para que me pregunte a mí. Mi hermano me llama y mi hermano conoce al Señor, pero no está cercano al Señor. Y me dice, ñaño, mira, así decimos en Ecuador, ñaño. ¿Sabes cómo es mamá? Y yo, ay, ¿qué pasó ahora? Pues mira, me dice que, pues antes que te diga, mira, quiero que tú sepas que yo te acepto como eres. Yo le digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, mira. Me puse esto, mami, en la mente, pero ella cree que eres homosexual porque no te casaste con Shirley. Yo, ¿qué? Pero les levanto esos dos momentos en mi pasado, porque esos han sido momentos en mi pasado que yo lo he retenido. Y deben pertenecer en el pasado. Amén. Sí, Señor. Así es.
Hay historia, más contexto y lo que sucedió con mi mamá, hubo un necesario separación saludable por 1 año, 2 años casi. Pero fue muy doloroso ese proceso, igual con escuchar a personas que con buenas intenciones querían explicar por qué mi hija nació con el síndrome de Down. Ese ejemplo que le mencionó, hay otros que dijeron otras cosas, pero eso es en el pasado. Y algo que te ayudaría más que nada es poner atención a otras cosas y preocúpate de los demás. Momentos difíciles son para siempre. Olvídese pensando que usted, siendo cristiano, ya no va a tener tiempos difíciles. Es mentira. Hace casi 7 meses, 8 meses atrás, mi hija Zoe nunca antes ha tenido esto, pero está teniendo convulsiones. Y está en tratamiento, le están dando tratamiento. Y lo último de lo que encontraron, dicen que encontraron que tiene derramamiento de sangre en el cerebro, que puede ser del pasado, no creen que es presente, y hay presión en el cerebro. Y lo último que dicen los doctores después de eso, el especialista dice, tenemos que, más que todo, sí es significante el derramamiento, las sangrías, el bleeds que tiene en el cerebro, pero más importante es la presión que está teniendo ahorita en el cerebro. Y en eso está. ¿Por qué les digo eso? Yo he sido creyente desde los 6 años. Tengo 58. Yo nace, tuve eso del fuego que le dije al Señor y me respondió el Espíritu Santo. A los 14 meses después, tuvo una operación del corazón porque tenía soplos que no se le cerraron. A los 14 meses le operaron el corazón abierto. Y ha habido otras cosas que han sucedido y esto es lo más reciente. ¿Qué quiero decirles? Si es un Abraham, un Rosemary, un Ricardo, un Eloy, momentos difíciles, bien, y son parte de nuestra vida. Pero ¿qué sigue en pie y qué es cierto y seguro y podemos poner nuestra confianza? Las promesas de Dios. Amén. Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote. Y ese es el punto de Hebreos. Y lo que quiere decirles a los hebreos que están recibiendo esta carta y en este capítulo es: tómala con calma, porque esto va a pasar. Hay cosas que pasan que yo como teólogo, historiador, cristiano, pentecostal, no tengo respuesta. ¿Por qué sucede? Tragedias. Pero lo que sí puedo decirles es que tenemos un Dios que es fiel. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.